Bueno, vamos a buscar una escritura. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 25, verso 14. Se necesita tener un espíritu enseñable, un espíritu humilde para que la progresión de Cristo se siga formando en cada uno de nosotros. Y en esa manera es como escuchamos el mensaje de la predicación. Mateo 25, verso 14. Dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y dice que luego se fue lejos. Esta historia habla de 3 personas, de 3 hombres. Uno de ellos recibe 5 talentos. Este hombre hace negocio con esos talentos y genera otros 5 de utilidad. Dice la palabra que otro le entregó 2 talentos y este hombre hizo exactamente lo mismo. Pone a trabajar esos recursos y ganó 2 talentos más. Pero habla de un tercer hombre. El tercer hombre solo recibe 1 talento. Pero a diferencia de los otros 2, este hombre, en lugar de negociar su talento, invertirlo, multiplicarlo, lo escondió en la tierra y no lo puso a producir. La palabra dice que pasó el tiempo y un día regresó el Señor. Se reúne de nuevo con sus siervos y les preguntó qué es lo que habían hecho con esos talentos. Los 2 primeros le dijeron al Señor que los habían duplicado lo que habían recibido. Y el último les dijo al Señor que no hizo nada, que tuvo miedo y decidió esconderlo, de tal manera que el último hombre lo regresa sin tener ninguna utilidad. ¿Estamos bien? Yo sé que la mayoría de ustedes conoce esta historia. Hoy, con el fin de seguir avanzando, de seguir creciendo, aprendiendo, quiero que vean ahora esta misma historia, pero que la podamos ver desde otra perspectiva. Y para eso, lo que voy a hacer es que, en lugar de referirme a un patrón, voy a decir que el patrón se trata de Dios. En lugar de hablar de 3 siervos, aquí vamos a meternos nosotros en el lugar de cada uno de ellos. Y en lugar de referirme a talentos, voy a referirme a las riquezas de Cristo que todos hemos recibido. Amén. De tal manera que hay un Señor, es Dios, hay 3 siervos que somos cualquiera de nosotros y hay una encomienda: administrar correctamente lo que hemos recibido. Amén. En esta historia, la visión del dueño, el dueño de los talentos, era que sus siervos fueran productivos con lo que él les había entregado. Esa misma visión es la visión que tiene Dios para cada uno de nosotros. La visión del reino es que nosotros seamos productivos, productores en el reino. Amén. El patrón nunca fue de su... lo que él quería no era guardar sus talentos, él quería que los siervos los multiplicaran. Dios, de la misma manera, cuando Dios nos introduce a Cristo, nos puso en su Hijo, estamos en Cristo para que tuviéramos
un propósito y para que fuéramos productivos. Por asignación del cielo, tú tienes propósito y además eres productivo. Amén. ¿Esto qué nos lleva a entender? Que Dios no se ha revelado en tu vida solamente para que guardes información. Dios ha revelado a su Hijo para que todos tengamos un propósito de vida y todos seamos productivos. Y cuando digo todos, somos todos. La diferencia que hay en esta historia con nosotros es que Dios a nosotros no nos dio Dios talentos. Lo que Dios nos dio a nosotros fue a su Hijo. Y eso hace una gran diferencia. Capta algo. Mientras más recibes de parte de Dios, ¿quién quiere mucho de Dios? Te dio a su Hijo. No te puede dar más de lo que es Cristo en nosotros. Pero escucha, mientras más recibimos de Dios, más grande será la demanda. Les voy a hacer una pregunta, porque dije que esta historia teníamos que verla desde otra perspectiva. Voy a hacerte una pregunta. Quiero que piensen bien cuál va a ser la respuesta, pero sobre todo, no quiero que me contesten a mí. Esta pregunta es para que te la respondas tú mismo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, conforme lo que tú has recibido de parte del Señor, ¿con cuál de estos tres siervos te identificas? ¿Qué siervo serías? ¿El que multiplicó o el que escondió? Dos multiplicaron, recibieron diferentes cantidades, uno 5 y otro 2, pero los dos multiplicaron, duplicaron lo que les puso el Señor en sus manos. El último recibió 1 y lo escondió. Ahora no se trata de un patrón, se trata de Dios en nosotros. Ya no se trata de siervos, se trata de hijos, todos nosotros. Y no se tratan ya de talentos, se trata de Cristo en nosotros. La pregunta es, ¿cuál de esos tres siervos serías tú? ¿El que multiplicó o el que escondió? En otras palabras, ¿qué tan productivo has sido en Cristo? Y qué productivo, no estoy hablando de cuántas veces escuchas un mensaje, de cuántas veces te congregas, de cuántas veces barres, trapeas el auditorio. No. El amo le dio talentos, no para que multiplicaran las escobas y los trapeadores, para que multiplicaran lo que había puesto en sus manos. ¿Con cuál de esos siervos tú te puedes identificar? Eso es personal. Yo puedo dar mi idea, pero no estoy seguro. Al primero le da 5 y los multiplica. Y escucha lo que le dijo el Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Qué es lo primero que salió de la boca del Señor? Fue una palabra de aprobación. Le dijo, bien. Todos los días te tienes que levantar y escuchar que Dios te dice, bien. Pero no se quedó solamente ahí Dios. También le dijo que era buen siervo, pero además le dijo, además de bueno, era fiel. Ser buenos en nuestra asignación y ser fieles
a nuestro llamado en el propósito eterno de Dios, esa es nuestra meta. Bueno, esa es mi meta, no sé la tuya. El mundo va a ser diferente. Tu familia va a ser distinta. Cuando cada uno de nosotros haga bien las cosas y seamos fieles a nuestro llamado. Al siervo que multiplicó 2 talentos, el Señor le dijo exactamente lo mismo que le dijo al siervo que multiplicó 5 talentos. Pero ¿qué le dijo al que escondió su talento? Siervo malo, siervo negligente. Y le dice, aunque sea, le hubieras dado mi dinero a los banqueros y cuando yo hubiera regresado, me hubieras dado los intereses. Ni siquiera hizo eso. Escondió el talento. Y dice en el verso 28, estamos leyendo Mateo 25, quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué? Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Amén o no amén? A ver, vean algo. La mayoría de la gente que fracasa en la vida no fracasan por no tener oportunidades. Fracasan porque tienen miedo. Tus valores, tu fidelidad, tu carácter, ¿sabes algo? Son probados todos los días. ¿Y sabes qué? Se prueban en lo poco, no en lo mucho. Hace unos días, yo soy adicto de H-E-B. Fui al supermercado, hice mis compras. Ese día compré unas cosas muy sencillas que ocupaba, pagué en efectivo y la cajera me da mal el cambio. Pagué con un billete de 100 pesos y la cajera me da cambio de un billete de 200. Cuando yo me doy cuenta, le digo a la cajera, señorita, me dio mal mi cambio. Se me quedó viendo la cajera y me dijo, yo le di bien su cambio. Wow. Y yo le dije, no, usted me dio mal el cambio. Cuando tú le reclamas algo a una persona, generalmente lo primero que hacen es ponerse a la defensiva. ¿Sí o no? Y me volvió a decir, pero ya con cara de molesta, yo le di bien el cambio. Y entonces, con el carácter de Cristo, yo le dije, no, señorita, usted me dio mal el cambio. Yo le pagué con un billete de 100 pesos y usted me está dando cambio de un billete de 200 pesos. Ahí cambió su cara, cambió su gesto, cambió su actitud. Escucha. La mayoría de las veces tus valores, tu carácter, tu fidelidad no van a ser probados ni con miles ni con millones, van a ser probados con centavos. Una vez me pasó también, y ya lo he comentado, se quedó en mi carrito del súper 2 charolas de carne pegadas en la pared del carrito. Pasó la cajera, pasó el empacador, pasé yo y ninguno de los 3 nos dimos cuenta que eso no se había cobrado. Yo agarré, salí de la tienda, empecé a subir la mercancía a mi camioneta y siempre por precaución
volteo a ver el carrito para asegurarme que no deje algo, una bolsa, ¿no? Y cuando volteo, veo en la pared recargado así 2 charolas de carne. Reviso mi ticket y me doy cuenta que no las cobraron. ¿Tú qué harías? ¿Te regresas a la tienda? ¿O empezarías a alabar a Dios y dirías, Señor, gracias por tu provisión? Yo cerré mi carro, regresé a la tienda, tuve que hablar con el vigilante que está ahí. Me dijo, ¿a dónde va con eso? Voy a pagarlos. Digo, no, ¿cómo que a pagarlos? Si es que no me los cobraron. ¿Sabes algo? Tus valores van a ser probados con 2 pequeñas charolas de carne, no con una vaca. ¿Por qué? Porque la vaca todos la van a ver. No la vas a poder ocultar. En cambio, las 2 charolitas de carne, solo tú las vas a ver. Solo tú. ¿Qué quiere decir esto? La fidelidad que tú tengas a tus valores, a tus principios, no van a ser probados en público. Van a ser probados en donde nadie te pueda ver a ti. En donde solamente vas a estar tú y la decisión que tú vas a tener que tomar. Ahí va a ser probado si tú eres fiel en lo poco. ¿Amén o no amén? Esto me llamó la atención y Dios me hablaba en algo. Necesitamos aprender a darle valor a todo lo que es poco. ¿Para qué? Para que un día podamos participar de lo mucho. Sean fieles a su llamado. Sean fieles a su asignación. Sean fieles al Cristo que portan. Sean fieles a sus convicciones. Es una convicción de vida. No se permita negociar lo que ustedes ya han creído. Eso no es negociable. Vean algo. En este tiempo, Dios está haciendo algo interesante en la iglesia de Cristo. Dios está activando hombres y mujeres para que se conviertan en hombres y mujeres emprendedores. Dios en este tiempo está prosperando todo lo que ustedes emprendan. Todos los grandes proyectos un día fueron solamente una gran idea, pero que un día tuvieron que comenzar en lo poco. Dios te da o te ha dado una idea de negocio. Sé fiel a esa idea de negocio y no detengas la mano. No la detengas para hacer ese emprendimiento. Hablo de fidelidad. Algo que está tan desgastado en este tiempo. Sean fieles a su casa. Sean fieles a su familia. Sean fieles a sus pastores. Amén. Sean fieles a la doctrina que están recibiendo. Y también sean fieles en sus aportaciones. La responsabilidad de
sostener este edificio no es de Rosalba y de Daniel. Es de ustedes. Sean fieles en sus expresiones de generosidad, con sus diezmos, ofrendas, promesas. Me encanta porque se quedan todos callados. Miren, ¿han leído la historia de las 10 vírgenes? Mateo 25. 10 vírgenes es el equivalente a 10 señoritas. Amén. Fíjate cómo dice la escritura, Mateo 25, verso 1. Dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas, dice, eran insensatas y las otras 5, ¿cómo eran? Prudentes. La palabra insensato hace referencia a una persona que es imprudente, pero también es inmadura en sus actos. ¿Conocen a alguien así? Sí. Una persona insensata, ¿sabes qué? Es alguien que no reflexiona. Es alguien que no manifiesta cordura en los hechos. Es alguien que sus decisiones generalmente son irracionales o no tienen lógica. Son como esas que dicen, yo me quiero ir a vivir a la luna. Es irracional, es ilógico. Por el otro lado, una persona prudente, como ustedes, es alguien que habla y que actúa con cuidado. Alguien que habla de forma justa, de forma adecuada, que habla con moderación y tiene sensatez en todo lo que habla y en todo lo que hace. Una persona prudente tiene buen juicio. Su carácter, wow, esto me encanta porque aquí veo a todos así. Su carácter es templado. Amén. Y todas las veces actúan con sabiduría. Estoy describiéndote a ti. Dice el verso 3. Las insensatas llevaron sus lámparas, las insensatas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, dice, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Dice, a medianoche se oyó un grito y empezaron a gritar, ahí viene el novio. Salgan a recibirlo. Dice, entonces todas las jóvenes se despertaron. Si se despertaron, ¿qué estaban haciendo? Estaban dormidas. Y dice, se pusieron a preparar sus lámparas. Ya venía el novio. Las insensatas le dijeron a las prudentes, oigan, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron las otras, porque así no nos va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Dice, mejor vayan al Oxxo y compren aceite. Se fueron a comprar. Y dice la palabra que mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que ya estaban preparadas, dice que entraron con él, entraron al banquete de bodas y se cerró la puerta. Amén. Vean algo importante. Jesús habló del aceite de las lámparas. ¿Cuántas vírgenes eran? Eran 10. ¿Cuántas estaban esperando al esposo? Las 10. ¿Cuántas se durmieron? Todas.
Dice que las 10 cabecearon, las 10 se durmieron. ¿Cuántas tenían lámparas? Todas. Las 10 tenían aceite en la lámpara y digamos hasta aquí todas eran iguales, las insensatas y las prudentes. La pregunta es, ¿por qué 5 fueron prudentes y las otras 5 fueron insensatas? ¿Qué es lo que las calificó como insensatas o qué es lo que las calificó como prudentes? Mateo en el verso 4 tiene la respuesta y ahí dice: mas las prudentes tenían aceite en la vasija y en la lámpara. O sea, tenían la lámpara, pero además tenían una provisión de aceite en vasija. 5 de ellas no se conformaron con tener aceite en la lámpara y tuvieron que tener cuidado de tener aceite en sus vasijas. Amén. Las otras 5, las insensatas, no pensaron en eso. Ellas tuvieron tiempo para prevenirse, para pensarlo, pero se quedaron dormidas, prefirieron dormir. Y aquí quiero vean algo que es importante. La lámpara de las 10 vírgenes representa nuestro espíritu. Y la palabra dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y las vasijas a las que se refiere esta historia representan nuestra alma. Es decir, todas tenían aceite en sus lámparas, todas tenían el espíritu de vida en su espíritu, como estamos todos nosotros. Pero ese aceite que estaba en el espíritu no había migrado al alma. Las insensatas tenían la vasija vacía, tenían el alma vacía de la vida de Cristo, de la vida del espíritu, y no había permeado a los 3 componentes que tiene el alma. 3 componentes, ¿cuáles son? Intelecto, voluntad y emociones. La Escritura dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vean algo. Fuimos salvados en nuestro espíritu. Amén. Pero ahora necesitamos llevar la salvación a nuestra alma. Llevar la salvación a mi intelecto, a mi voluntad y a mis emociones. Como eso en muchos creyentes no ha sucedido, vemos personas salvas haciendo lo que se les pega la gana, viviendo conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Manifestando el carácter del diablo y no el carácter de Cristo. Amén. Sí. Escucha lo que te voy a decir. Eso me pegó la camisa. Se me ven más mis cuadritos. ¿Por qué les da risa? Vean algo que les voy a decir. La salvación de nuestro espíritu es un suceso. Pero la salvación de tu alma es un proceso. No es lo mismo un suceso que un proceso. Nuestra expectativa hoy es que el espíritu que ya nos llenó en nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, pueda ahora llenar por completo nuestra alma y las 3 facultades del alma: intelecto, voluntad y emociones.
Cuando Jesús habla en Mateo 16 acerca de los que querían edificar la iglesia, Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa negación es la negación de la vida psique, que es la vida del alma. Acuérdate que el alma se corrompió, se echó a perder por causa del pecado. Por eso el hombre ahora de continuo piensa incorrectamente. Necesita haber salvación en el alma. Primero Dios, o primero el Espíritu de Dios, es la vida que llega a nosotros cuando recibimos a Cristo, ¿sí o no? Luego el mismo Espíritu de Dios entra ahora a mi espíritu para hacerlo vivir. Y ahora estamos vivos en Cristo. Después se extiende a nuestra alma, a nuestra mente. Después se imparte al cuerpo para que el cuerpo de pecado sea un cuerpo de vida, para que estemos entonces llenos de la vida de Cristo. Dice Mateo en el verso 25, capítulo 25, en el verso 10, dice que mientras las vírgenes insensatas salieron a comprar aceite, llega el novio y las jóvenes que estaban preparadas y se entraron con él al banquete y se cerró la puerta. Escucha, si ustedes no tienen claro hacia dónde quieren ir y si no tienen una meta definida, se van a encontrar como un barco a la deriva y no van a llegar a ningún lado y siempre van a encontrar puertas cerradas. Siempre. Esto quiere decir que la edificación de tu alma tiene que ir manifestando en tus acciones, en lo que tú haces, pero también manifestando. Pues salvado el micrófono por una pila. Vean esto. Hay muchos creyentes que son salvos, pero que no han permitido que el aceite llegue a su alma. Por eso siguen decidiendo mal, siguen viviendo en su propia voluntad, siguen tomando sus propias decisiones, sobre todo dependiendo de sus emociones y no de la guianza del Espíritu de Dios. Si lo que te mueve en la vida son emociones, ¿qué significa eso? Significa que tu alma necesita seguir teniendo un incremento de Cristo. ¿Amén o no amén? Hay pastores que me dejó, es que me abandonó, es que me traicionó, es que me robaron, es que me trataron mal. Por eso somos inofendibles. Los inofendibles somos aquellos que ya tenemos alma salvada. Ahora, si no ha sido tu caso, no es tu caso, no te preocupes. Estás en ese proceso de salvación. Formación de vida no es una escuela que provee información, es una escuela que provee edificación, porque cada domingo se imparte y se está incrementando Cristo en tu alma. Y cuando Cristo está en aumento, también va a aumentar en tu vida la manifestación de Cristo. Amén. Cuando no hay edificación del alma, empezamos a dudar de todo y de todos, pero especialmente lo peor es que empezamos a dudar de nosotros mismos. Si tú no tienes confianza en ti, tu alma necesita ser salvada, necesita más Cristo. Ahora, yo no sé en qué etapa de la vida te encuentras,
La verdad, yo no lo sé. Pero lo que te quiero decir es que hoy el Señor te dice, no te des por vencido. Sigue adelante. Si nadie ha creído en ti, no te dejes caer. Para perseguir tus metas y para perseguir tus sueños, solamente necesitas tener una sola persona que crea en lo que tú eres y en lo que tú haces. No necesitas a muchos, necesitas a una sola. Eres tú. Que tú creas lo que tú eres. Una persona escuché algo que me llamó mucho la atención. Esa persona dijo, por los sueños se suspira, pero por las metas se trabaja. Todo comienza por un sueño, pero no te puedes quedar dormido. Tienes que activarte y para eso tienes que comenzar a activar lo pequeño, lo que es posible y no lo imposible, para que un día tú puedas vivir en aquello que era imposible para ti. Dios los está sacando, a todos nos está sacando de lo posible a lo imposible, de lo intrascendente a lo que va a trascender, a lo que es relevante. Esa es la razón por la cual ustedes necesitan seguir siendo edificados en su alma. Hoy es domingo de consejos, amén. Te voy a dar un consejo. No busques atajos para llegar más rápido a tu destino. No podemos ser niños hoy y mañana despertar como adultos. Así no fuimos diseñados. Fuimos diseñados por Dios para pasar por procesos que nos van a enseñar a madurar y a crecer. Dios, para introducir a su pueblo a la tierra prometida, primero los tuvo que llevar al desierto. Fueron procesados en el desierto. Cada estorbo, cada fracaso en tu vida, no lo vean como un problema, véanlo como una oportunidad. Este consejo me gusta. Vuélvete un apasionado de la vida. Los apasionados son los que están cambiando el rumbo de este planeta. Sé un apasionado de lo que haces. Acuérdate de algo. Nadie se va a apasionar por lo que a ti no te apasiona. Nadie. Aprende a disfrutar todo lo que haces, porque si tú no disfrutas lo que haces, eso quiere decir que lo que estás haciendo, eso no te apasiona. En el mundo es más fácil encontrar personas que están dispuestas a decir, no puedo, que encontrar personas que se atreven a dar un paso para adelante. Dudar de ti mismo es dudar de todo lo que somos en Cristo Jesús. Fíjate lo que te voy a decir. Si tú no dudas de ti, tú nunca necesitarías tener el plan B. Nunca tengas
plan B. Nunca. Solo considera el plan A. Dios con Cristo nunca tuvo dos planes, plan A y plan B. Por si este falla, tengo el otro. Dios tuvo solo uno, el plan A. Y el plan A nunca falló ni va a fallar. El plan A es una plataforma de despegue en donde va a iniciar y se va a consolidar el proyecto de tu vida. Y el plan B, así como el plan A es una plataforma de despegue, el plan B es una red de seguridad. Esa red de seguridad se necesita poner cuando las personas tienen miedo de estar en las alturas. Una persona comprometida, una persona entendida, una persona apasionada nunca va a necesitar el plan B. Jamás. No tengan miedo a fracasar. Cada vez que fracases vas a estar más cerca del éxito. Y yo no quiero hoy hablar de motivación, yo no quiero motivarlos. Lo que el Señor está haciendo, porque la motivación es temporal, desaparece en un rato. Dios no nos está motivando, Dios nos está edificando. Yo me acuerdo cuando estábamos por salir de Guadalajara, veníamos ya a Tampico, mucha gente se acercó a nosotros y me dijo: espero que les vaya bien. Y alguien me dijo: ¿y qué va a pasar si no funciona? ¿Y sabes qué le respondí? Va a funcionar. Tiene que funcionar porque no tengo plan B. Nada más tengo un plan. Y el plan no va a fallar. Eso me ha enseñado que los fracasos no podemos permitirnos que esos fracasos sean lo que nos defina, porque a mí no me define un fracaso, a mí me define Cristo. Si ustedes quieren emprender un negocio, una oportunidad, no tengan miedo a fracasar. Tengan miedo a no intentar hacer algo relevante en la vida. A eso tenle miedo. Dios les va a dar ideas de emprendimiento, amén. No tengan miedo de emprender lo que Dios te está diciendo que tú tienes que empezar. A los que les gusta el básquetbol y a los que no les gusta, han escuchado de Michael Jordan, basquetbolista. En una entrevista, él estaba diciendo al que le estaba entrevistando que él había fallado más de 9,000 tiros en diferentes partidos que jugó en la NBA. Falló más de 9,000 veces un tiro que tenía que haber metido. Falló 9,000 veces. A ver, cuenta del 1 al 9,000. Es un montón. Pero eso no lo hizo ser un fracasado. Eso lo hizo ser el mejor jugador de la historia. Todos podemos fracasar. Caerse y fracasar no es el problema. El problema es no levantarse. Ese es en verdad el problema. Escúchenme por favor. No te preocupes por fracasar, preocúpate por dar lo mejor que tienes. No des lo peor, da lo mejor. Termino con esto. Hay dos clases de conocimiento. Uno es el conocimiento conceptual y el otro es el conocimiento por experiencia.
Conocimiento conceptual por concepto no le cambia la vida a nadie, pero conocimiento por experiencia fue precisamente lo que le cambió la vida y el destino a Pablo. Gamaliel, el maestro de Pablo en la universidad, lo único que hizo Gamaliel fue llevar a Pablo camino a Damasco. Pero lo que cambió la vida de Pablo cambió cuando sus ojos dejaron de ver. Dejaron de ver en lo natural, pero empezó a ver a Cristo. Todos los que estamos en Cristo, escucha lo que te voy a decir. Todos los que estamos en Cristo, todos, cada uno de nosotros somos como una réplica del huerto de Edén. Wow. Somos una réplica de ese paraíso de Dios. ¿Llamados a qué? A fructificar y a multiplicarnos. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.